RR Noticias. El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Ya lo saben todos los lunes, la tradición de la mesa de análisis social de RR Noticias. Y el día de hoy, bueno, vamos a platicar este tema importante. Hace unos días, y aquí se los comentaba en RR Noticias, se conmemoró el Día Mundial del Agua y obviamente pues se realiza toda una concientización a propósito de lo importante que es este vital líquido y cómo pues en los últimos años nos hemos venido dando cuenta de que pues no es un recurso infinito, que si no lo cuidamos el día de mañana estaremos padeciendo verdaderamente las de Caín, como se dice de manera coloquial, y pues ya hemos visto algunos indicios en los años recientes. Para hablar acerca de cómo hacer un uso responsable del agua, le agradecemos mucho a nuestros invitados esta mañana. El que nos acompañen está Enrique Uribarren, el responsable del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Es un gusto recibirte. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días para ti, desde luego también para Omar y Javier y por supuesto para todo el público que nos escucha esta mañana. Que tengan un buen inicio de semana. No, hombre, lo mismo para ti. También está con nosotros el doctor Omar Chávez, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, ¿cómo estás, Omar? Muy buenos días, Ángel. Saludos a todos en RR Noticias y a Enrique y a Javier. Gracias por estar con nosotros. También está el ingeniero ambiental Javier Gámez. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto recibirte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y muy bienvenido. Un gusto saludar también a Enrique, Omar. Muchísimo gusto estar en este foro con ustedes. No, hombre, pues muchas gracias por estar con nosotros. Decíamos en la introducción, pareciera durante siglos la humanidad pensó que el recurso hídrico era un asunto infinito y que ahí va a estar siempre. Lo hemos visto en las últimas décadas, particularmente en los últimos años, como pues hemos venido tomando conciencia de que en realidad es un recurso finito si no lo sabemos cuidar bien, Enrique. Efectivamente, Ángel, y para, bueno, dimensionar un poco el asunto, hoy deberíamos de tener presente que a nivel nacional, 1 de cada 4 de los acuíferos con los que cuenta nuestro territorio, pues ya se encuentran sobreexplotados. Entre los años de 2011, perdón, y 2021, pasaron de 101 acuíferos sobreexplotados a 157. Hay que tener claro que tenemos en todo el territorio nacional 653, lo que implica que el 24% de estos acuíferos ya están sobreexplotados. Y que el 70% del agua que se destina para el consumo humano, pues precisamente proviene de los acuíferos de las aguas subterráneas. Esto se va a traducir en que el 53% de la población actualmente en nuestro país vive en una zona que presenta algún déficit de aguas subterráneas. Pero la cosa no pinta mejor tampoco para las aguas superficiales. Ahí también vemos que el 32% de la población vive en regiones con déficit de aguas superficiales, y si a estos déficits de aguas superficiales le agregamos la contaminación con la cual nosotros vertemos nuestros desechos en los cuerpos de agua superficial y los contaminamos, pues se vuelve inútil para el consumo humano. Y creo que no tenemos que ir muy lejos. Hace algún tiempo hablábamos de Sudáfrica, hace algunos años, y su día cero. Pues estamos a 42 días más o menos de que el día cero, por ejemplo, en el vecino estado de Nuevo León, particularmente en Monterrey, les llegue, porque precisamente ahí las principales fuentes de abastecimiento son aguas superficiales, que con el proceso de sequía que hemos vivido durante los últimos 15 meses, han venido a secar las 3 principales fuentes de abastecimiento para Monterrey, y solo les queda agua para 42 días. Entonces, de ahí la necesidad que tenemos de optimizar los recursos para pues no llegar a estos extremos como el día cero en Monterrey, ¿no? Tienes toda la razón, Enrique. Y entonces nos hemos venido enterando de estas que pudieran parecer imágenes de una película apocalíptica, pero que no lo son y que ya forman parte de la realidad cotidiana de los regiomontanos, particularmente quienes viven justamente ahí en la zona metropolitana de Monterrey, donde pues ahora han descubierto que pues no tienen agua, están en este tema de las famosas tandas, pero aparte pues han tenido que abastecerse, por ejemplo, con garrafones. ¿Quién pudiera imaginarse? Imagínate tú que nos estás escuchando esta mañana, que te dijeran ahorita en la mañana, ¿sabes qué? A partir de mañana
el agua ya no va a salir de la llave. Entonces, si quieres agua, tendrás que ir a la tienda o al supermercado y comprarte los garrafones que estimes pertinente para tu aseo diario, para lavar los trastes y para trapear la casa. Lo mismo está ocurriendo hoy mismo, no mañana, no la semana que entra, sino hoy mismo allá en Monterrey. Y entonces, Omar, nos damos cuenta de que es una amenaza, pues verdaderamente real. Reitero, está pasando en Monterrey, pero en cualquier parte del territorio nacional, como bien apunta Enrique, ante esta sobreexplotación de los acuíferos, podríamos estar en un riesgo inminente mañana mismo. Sí, bueno, particularizando el tema, tú recordarás mucho y donde está colocada una plaza, ahorita había una refresquera La Victoria y tú recordarás que por ahí había pues un lago, después empezó a extraer el agua de ahí, empezaron a colapsar las estructuras y en eso nos hemos dedicado durante muchos años nosotros en la universidad a estudiar este fenómeno de subsidencia regional, este hundimiento paulatino que tenemos debido a la extracción en exceso de los acuíferos que comentaba por ahí Enrique. Y lo que me he encontrado, lo que nos hemos encontrado en el grupo de investigación, nosotros en particular, es que también esto contribuye al problemas sociales. Se empieza a extraer el agua, se empiezan a colapsar las estructuras, las construcciones que están sobre este acuífero, y empieza a haber un deterioro, por supuesto, de la misma sociedad, porque tú recordarás que cuando tú adquieres un bien inmueble a través de un crédito hipotecario, pues este crédito pues, se te lo siguen cobrando durante muchos años, independientemente de si tu casa está bien o no. Entonces, este tema que comenta Enrique de la sobreexplotación de acuíferos no solamente tiene efectos directos en la calidad y el suministro del agua, sino también tiene efectos, al final de cuentas, en el bienestar de la misma población, ya que sus viviendas se ven afectadas seriamente. También el hundimiento regional provoca, además de todo, inundaciones, ¿no? Que es consecuencia misma del mismo hundimiento que nosotros vemos en diferentes, incluso vialidades, como recordarás también el 5 de febrero, cada que llueve, pues también se inunda, precisamente porque es una de las zonas más afectadas por este hundimiento regional, ¿no? Porque además luego decimos, bueno, pero es que aquí esta zona donde yo vivo antes no se inundaba y ahora sí. Bueno, pues evidentemente tiene que ver también con este agotamiento justamente de las reservas de agua, de los mantos acuíferos y como dices, pues hay hundimientos. Porque además, luego cuando hablamos de este tipo de temas, pensamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde pues es una constante y hemos visto a lo largo de los años cómo hay precisamente un hundimiento del suelo en diversas partes del Valle de México, pero en Querétaro también es una realidad. No, y no solamente Querétaro, o sea, hemos estudiado Celaya, Salamanca, Guanajuato, San Luis Potosí, Claro. como tú dices, el Valle de México. El Valle de México, por supuesto, es ejemplo, porque estás hablando de hundimientos de entre 15 y 30 centímetros por año. Uh-huh. En Querétaro, pues nos estamos acercando, estamos entre 5 o 10 centímetros por año en algunas zonas, lo cual también trae problemas de los escurrimientos superficiales. En lugar de salir como un drenaje natural, se están quedando y nos están afectando también adicionalmente, como comentas, en el tema de las inundaciones, ¿no? Fíjate nada más. Bueno, y preguntarte, Javier, porque a lo mejor a mucha gente no le queda claro, bueno, ¿y qué relación hay entre el agua y el tema de los hundimientos? ¿Puedes platicarnos cómo funciona este proceso? Sí, mira, como lo estaban comentando tanto Enrique como Omar, sí quisiera un poquito establecer, no es la problemática del agua, sino más bien lo que da razón a esta escasez o a este déficit de agua, que son los diferentes usuarios que tenemos. Es más, el agua, como la utilizamos, es para el sector agrícola, para el sector de energía, y el mayor consumidor es el sector agrícola. Claro. Con el 76%, la energía eléctrica ocupamos el 4.5, el 5% del volumen de agua. Para el abastecimiento de población, casi el 15%. Y para lo que es el industrial, el 5 hasta el 7%. Esto es un tema, digamos, esos son datos a nivel nacional. Si nos abocamos hacia la ciudad de Querétaro, como bien lo señalan, el principal usuario de la fuente de abastecimiento es el agua subterránea, y refiere que el mayor consumidor es el público urbano. Es decir, lo que tú me preguntas acerca de lo que es el abastecimiento para la ciudad,
decimos que es el agua es un recurso finito. Es decir, en el Valle de Querétaro tenemos un volumen de infiltración de aproximadamente 70 millones de metros cúbicos. Y la extracción en promedio es de 110. Algunos datos dicen que son hasta ya 120 millones de metros cúbicos al año. Eso es decir, hay un déficit de cerca más de 30 o 40 millones de metros cúbicos por año. Esto se traduce en abatimientos promedio en el acuífero de 2 metros. Es decir, cada año se está abatiendo, el nivel del agua se está profundizando 2 metros más. Este volumen o este espacio que ocupaba el agua, pues se vuelve un espacio de vacío, quiero explicarlo así, y esto es lo que provoca los abatimientos, es decir, el mismo peso propio de la tierra va rellenando esos vacíos y se va colapsando las estructuras del suelo. Uy. Es básicamente lo que hablamos de cuando hablamos de un abatimiento del agua, o cuando habla Omar precisamente o explicamos de una subsidencia o un colapso de las estructuras del suelo. Híjole, verdaderamente preocupante este asunto. Son ahora las 8:45 a.m. Hablamos esta mañana en la mesa de análisis social sobre cómo hacer un uso responsable del agua. Esto a propósito de que hace apenas unos días se ha conmemorado una ocasión más del Día Mundial del Agua. Y preguntarte, Enrique Uribarren, del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental, ¿cómo es que estos últimos años hemos adquirido, creo yo, de alguna manera, una cierta conciencia del uso del agua? Yo creo que cuando muchos éramos pequeños, veíamos cómo de repente algún vecino lavaba a manguerazos o hasta a cubetazos el frente de su casa y era un desperdiciadero de agua. Hoy sabemos que pues es una franca irresponsabilidad hacer una acción como estas, Enrique. Si bien, como lo señalas atinadamente, Ángel, hay un poco más de conciencia por parte de toda la población del adecuado uso que deberíamos hacer del agua, sin embargo, en los datos no vemos que se traduzca en hechos reales. Uy. ¿Y por qué digo que no se traducen en hechos reales? Platicando yo recientemente con el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega, me comentaba que hoy por hoy el consumo promedio por habitante de agua en Querétaro son 280 litros diarios por persona, cuando para las condiciones de estrés hídrico que tenemos en el estado, lo ideal sería que consumiéramos 180 litros. Es decir, estamos consumiendo 100 litros más de los que debiéramos. Uy. Eso por parte de lo que hacemos en nuestras casas, cada uno de nosotros. Pero como señalaba Javier hace unos instantes, al puntualizar quién era el principal usuario de aguas en Querétaro, que es la industria agrícola, vemos que en lugar de tecnificarse, de utilizar el riego por aspersión, el riego por goteo, simplemente seguimos en gran parte del estado utilizando el método de inundación de la parcela, lo que conocemos como el riego rodado, que además de que no es muy eficiente, porque pues ahí también se evapora mucha del agua y no le llega a las plantas en su totalidad, bueno, pues también es gran consumidora del recurso agua. Entonces ahí tenemos otra vertiente en el principal usuario, que si bien tiene conciencia, en la práctica no lo estamos llevando. Y en estos dos rubros yo diría lo siguiente: simplemente si nosotros nos ajustáramos a utilizar esos 180 litros de agua por persona, eso implicaría que tuviéramos un ahorro de 41 millones de metros cúbicos de agua que dejaría de ser extraída de nuestros acuíferos de manera anual. Y si en el riego agrícola eficientáramos, que actualmente presenta por este esquema de agua rodada, un índice de efectividad del 65%, tecnificáramos el campo y no lo lleváramos al 100, lo lleváramos tan solo al 85% de eficiencia, implicaría un ahorro de 95 millones de metros cúbicos de agua subterránea que deberían dejar de ser extraídos del acuífero, más 19 millones de metros cúbicos de agua superficial que dejarían de usarse. Son acciones muy concretas que en dos aspectos muy particulares de usuarios que nos estarían dando una sustentabilidad un poco mayor en el manejo del recurso, insisto, para que no nos tengamos que enfrentar a situaciones como las que se viven en otras latitudes del país. Bien, muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues justamente, Omar, decíamos, a lo mejor hay un poco más de conciencia o entendemos, a lo mejor antes
éramos inconscientes en el sentido, reitero, de que pues el agua era un recurso que no iba a estar ahí para siempre. Sin embargo, como bien dice Enrique, a lo mejor no hemos hecho o no hemos tomado las medidas necesarias para hacer un uso más óptimo del agua. Yo siempre que hablamos de estos temas, ya Enrique lo ha escuchado por lo menos en alguna ocasión cuando tratamos este tipo de asuntos, yo sostengo que dentro de probablemente 20 o máximo a lo mejor 30 años, nuestros hijos o nuestros nietos se van, yo creo que nos van a agarrar a coscorrones o a bofetadas como pasó en los premios Oscar, cuando se den cuenta de que nosotros tirábamos agua limpia directamente a través del inodoro, Omar. Y como esos muchos temas en los que no hemos hecho la conciencia necesaria, ni hemos tomado las medidas en cada una de nuestras casas para ir desarrollando, sí, sistemas alternativos de almacenaje y de uso de aguas grises, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, digamos, acotando también lo que comentaba Javier hace un momento, nosotros tenemos documentado precisamente que cuando, por un lado, tenemos menos infiltración, estamos construyendo en zonas que no deberíamos estar construyendo, zona como el Refugio, Cibatá, zonas altas que tienen mayor capacidad de infiltración de agua y que estamos llenándolas de concreto y por lo tanto estamos evitando que se infiltre, mandando nuevamente el agua superficial de lluvia, mandándola a las zonas bajas y generando inundaciones. Por otro lado, también la OMS pues, ha comentado en los pasados recientes, en el pasado reciente nos ha comentado que la gran pandemia que sigue más adelante va a ser la de los plásticos. ¿Y por qué toco este tema en particular? Bueno, porque a lo mejor no todo el público sabe, pero al consumir 1 litro de agua de una botella, ¿no? Estamos consumiendo aproximadamente 10 litros atrás de ella. Cuando estamos consumiendo 1 litro de refresco carbonatado, estamos consumiendo cerca de 70, 80 litros de agua, ¿no? Que son necesarios para fabricar este tema. Algunos no lo conocen, pero todos los que son fumadores, cada que tiran una colilla de cigarro son 50 litros de agua contaminada, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en los números, pues obviamente son muy, muy grandes en comparación con lo que tú comentas del tema de los carros cuando nosotros los lavamos con agua, ¿no? Claro. Obviamente, si generamos la conciencia, ya nos podemos a pensar y todo lo que estamos haciendo, todas las acciones que tenemos, obviamente impactan bastante en nuestro medio, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón, Omar. Preguntarte también, Javier, como ha dicho Omar, fíjate cómo, pues detrás de cada uno de estos productos a los que tenemos acceso, que puede ser pues el agua embotellada o los refrescos o las cervezas o también otros procesos de producción, pues hay una cantidad enorme de agua que está ahí detrás y que no hemos entendido que si no la cuidamos y no hacemos más eficientes estos procesos, de verdad que vamos a llorar lágrimas de sangre en muy pocos años, Javier. Totalmente de acuerdo. El tema que ahorita comenta Omar, precisamente lo que se ha llamado como el indicador de la huella hídrica, es decir, no es tan solo el tema del refresco, el litro, sino el proceso que lleva a generar este litro de agua para poder tenerlo en tu mano. Y como bien lo comentas, precisamente esto es todo, digamos, hablamos de una cultura de ahorro y uso eficiente del agua, pero tiene que ver mucho en la parte del estilo de vida que tenemos, ¿no? Un estilo de vida que es de consumo, de un consumo, de alguna manera a veces no consciente o no entendible de lo que conlleva en cuanto a los recursos naturales de este consumo, ¿no? Y en este sentido, la tendencia que tenemos que ir haciendo es hacia lo que demagógicamente a veces se señala, pero tiene mucha realidad de lo que es la sustentabilidad de los recursos. La sustentabilidad de los recursos en cada uno de nosotros tiene que estar en este estilo de vida que tenemos que tener conciencia que tiene un elemento económico, es decir, tomar una decisión plantea una economía, decir, hoy vamos a cerrar las refresqueras, bueno, pues también las refresqueras también dan trabajo. Claro. Habría que establecer esa variable, ¿no? También hay otra variable que es la cuestión social. También a veces esta parte de las sociedades de nuestro consumo es decir, es que debo de traer un pants de tal marca
que tiene una huella hídrica muy alta, Claro. y a veces hacemos un consumo de los recursos de nuestra forma de vida sobre de alguna manera no consciente, ¿no? Y luego también tenemos un tema técnico, es decir, para la sustentabilidad tenemos que ver desde mi punto de vista 3 aspectos. El técnico, que creo que es el tema menos complicado, porque de alguna manera ya hay muchísimas alternativas para hacer inclusive el reuso de las aguas grises, de las aguas negras, pero esto tiene un costo económico, que a veces no tenemos las plantas de tratamiento lo suficientemente o no hay el suficiente dinero para hacer estos tipos de tecnologías. Y el otro tema es un tema social. Y el tema social, y lo pongo como ejemplo también, es a veces nosotros no queremos vivir cerca de una planta de tratamiento y se vuelve la solución a una problemática, se vuelve un problema social. Entonces, la sustentabilidad yo lo veo en este proceso que tenemos que ser conscientes en el consumo en cada una de las cosas que nosotros hacemos y cuánto estamos consumiendo de los recursos naturales. Oye, pues bien interesante, Javier, porque a veces no dimensionamos también la importancia de este tipo de temas. Es decir, pues por ejemplo, una planta tratadora, pero como bien dices, pues nadie quiere estar ahí en las inmediaciones de una de estas plantas y se vuelve justamente un tema social. Estamos llegando a la parte final de la mesa esta mañana. Yo quisiera pedirle a nuestros invitados el día de hoy si pueden regalarnos pues un consejo o una sugerencia para que cada quien desde nuestra área de acción, porque a veces platicamos estos temas y luego alguien piensa, pues es que yo no puedo hacer nada, porque son decisiones que se toman desde los gobiernos, desde las empresas, desde los comités, etcétera, etcétera, cuando también nosotros desde nuestro ámbito de influencia, es decir, en la casa, en la oficina, en el centro de trabajo, en el comercio, podemos hacer algo también para poder apoyar este proceso y tratar de contribuir a un consumo responsable del agua. Pedirte, Enrique, en un minutito, si fueras tan amable, de obsequiarnos pues, un consejo o una sugerencia, Enrique Uribarren, del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental. ¿Cómo no, Ángel? Con mucho gusto. Bueno, yo lo comentaba hace unos instantes, el buscar reducir que el consumo de agua por persona sea de 180 litros. Y en este sentido, una buena medida para llegar a estos niveles se considera que si nos vayamos durante 10 minutos, en promedio consumimos 200 litros de agua. Si tan solo nos bañáramos como en aquellas épocas de aquel programa llamado Big Brother, en donde solo eran 5 minutos de agua caliente, que nos bañáramos en esos 5 minutos, pues estaríamos consumiendo 100 litros de agua en lugar de 200. Ahí estaríamos bajando simplemente a la mitad del consumo en cuanto al baño, y que creo que es una medida que pudiera ayudarnos mucho. Pero también me gustaría ponerlo en el marco de cuándo lo tenemos que hacer ya y de manera preponderante en las próximas semanas. Porque en las próximas semanas Querétaro y el país hemos vivido los últimos 15 meses bajo un importante efecto de sequía, a menor precipitación pluvial, menor capacidad de recarga de los acuíferos y también con el intenso calor, pues un mayor consumo de agua que pues también viene a batir los mismos. De tal suerte que una recomendación puntual es que, pues aunque se intensifique el calor en las próximas semanas, pues busquemos ahorrar lo máximo del agua para no enfrentar situaciones más complicadas a futuro, ¿no? Bien, muchas gracias, Enrique. El doctor Omar Chávez, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, en un minuto, ¿algún consejo para nuestros amigos radioescuchas? Sí, muchas gracias por la invitación y pues yo creo que juntarse en estas asociaciones, en estas causas, en estos colectivos que hemos armado en los últimos años, nos ha fortalecido mucho la pandemia. Punto Orgánico, Zona Viva, Causa Ambiental, prácticamente todos los colectivos que se han armado de las diferentes asociaciones nos hemos dedicado tanto a la limpieza de algunos cauces de agua, a la recuperación de algunas especies, acercárselo. Cada uno de nosotros puede acercarse, proporcionar sus conocimientos desde el punto de vista técnico, económico, político, social. Afortunadamente hemos tenido buena aceptación. Claro. Y yo nada más te dejaría como tarea, ¿no? A lo mejor asociando este tema, Ángel, hay un libro muy bueno, El agua o la vida, de J. Jesús Lemos, un periodista,
Y él comentaba, pues si todos nuestros ríos y todos nuestros lagos fueran turísticos, no los estaríamos contaminando. Y yo creo que tenemos el ejemplo claro en el Gordo Benito Juárez, aquí en el Parque Querétaro 2000, que pudiéramos rehabilitar y tener un espacio de esparcimiento más que una zona de tiradero de todo lo que consumen en aguas arriba, ¿no? Tienes razón. Muchas gracias, Omar. Finalmente, el ingeniero ambiental Javier Gámez. Javier, un consejo para nuestros amigos radioescuchas. Sí, mira, coincido con Omar y con Enrique. Muchísimas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de poder expresar alguna de nuestras ideas. Mira, en este sentido, dicen que lo que no se mide no se sabe o no se puede mejorar. Y quizás empecemos desde lo sencillo. Creo que nadie conocemos cuánto volumen de agua consumimos en nuestra casa. Cierto. Creo que pudiera ser en ese sentido tenemos un medidor que nos pone la CEA afuera de nuestra casa y decir, bueno, si empiezo a hacer este tipo de medidas, de decir este mes cuánto volumen estoy sacando y ir revisando en este sentido de estas actividades de consumo. Yo voy mucho en la parte que el tema no es, el agua no tiene ningún problema. Lo que tiene problemas son nuestras actividades que hacemos con el agua. Lo que tenemos que enfocar y a mí me llama mucho la atención la problemática del agua. No, creo que tenemos que enfocarnos a nuestras actividades de consumo, nuestras actividades económicas, que hacemos uso del agua y llevar a cabo este tipo de esta revisión. Y el último tema que yo quisiera es hacer un consumo responsable en el sentido de lo que cada consumo que hacemos en la compra de un activo o de la compra de una ropa o algún enser de lo que sea, conlleva agua. Entonces, yo creo que es muy importante. En Internet hay mucho lo que es la huella hídrica. Al que esté interesado, vean lo que es una huella hídrica. Me parece algo muy interesante que puede llamar la atención, de decir cuánto consumo de agua en la elaboración de un pantalón o de una botella de agua. Es lo que yo podría comentar en este aspecto. Pues estupendo, muchas gracias, Javier. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Qué buenos consejos para tomar en cuenta cada uno de nosotros desde nuestra área de influencia, desde la casa, desde la oficina, desde las compras que hacemos, la decisión de comprar una marca, pues investigar justamente cuál es la huella hídrica de esas prendas que estamos comprando. Me parece un muy, muy buen consejo. Quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana y compartirnos sus puntos de vista. Enrique Uribarren, del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental. Enrique, te mando un gran abrazo y gracias por estar aquí esta mañana. Nuevamente, muchas gracias a ti, Ángel, a todo el público Radio Escucha y pues un saludo para todos ustedes, muy amables. Bienvenido y es tu casa. El doctor Omar Chávez, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, Omar. Buen día y muchas gracias por la invitación, Ángel. Es tu casa y bienvenido. Gracias también a Javier Gámez, ingeniero ambiental. Javier, qué gustazo saludarte este día. Ángel, muchísimas gracias por la invitación y estoy más bien estoy a las órdenes para cualquier otro tema. Muchísimas gracias. Al contrario, hasta una nueva oportunidad. Gracias a los tres y que tengan una semana increíble. Gracias por estar con nosotros.